Nuestro invitado de hoy tiene una esposa venezolana y dos hijas venezolanas, pero es palestino, nacido en un campo de refugiados en Siria y es el embajador de Palestina en Venezuela. Fadi Al-Saben, bienvenido. Gracias, señor ministro. ¿Cuál es la situación en Palestina luego de estos 12 días de continuo ataque israelí sobre la Franja de Gaza? Bueno, le puedo decir que Jerusalén triunfó. Jerusalén ya es nuestra capital. La resistencia, la prevalencia y la resiliencia del pueblo palestino contra la ocupación preveló. Como hemos dicho, como nuestro presidente ha dicho y nuestro canciller, Jerusalén para nosotros es una línea roja. Nuestra capital eterna. No vamos a dejar de resistir hasta que tengamos Jerusalén como nuestra capital eterna. La situación después de tantas atrocidades, agresiones contra el pueblo palestino, bueno, hemos visto las imágenes de destrucción masiva, castigo colectivo, niños muertos, más de 250 mártires, entre ellos casi 70 niños, muchas mujeres, ancianos, hombres, en la Franja de Gaza, también mártires en Cisjordania, también el pueblo árabe palestino que vive dentro de Israel, ha sufrido los ataques y las agresiones de Israel y del ejército de Israel. Embajador, disculpe, retírese por favor el tapaboca, que estamos en un ambiente abierto y a esta distancia podemos con permiso. Perfectamente conversar así. ¿En qué se basa usted para decir que ha triunfado Jerusalén? Porque anoche a las 2 de la madrugada se declaró el cese de fuego. Aclaramos a quienes nos ven que este programa está siendo grabado el día viernes 21 sí, señor. de mayo. Sí, señor. Como he dicho, Israel declaró el cese del desalojo en el barrio de Sheikh Jarrah, cese de atrocidades en la ciudad vieja de Jerusalén. Y para nosotros esto es un logro. La resistencia popular, la resistencia del pueblo de Palestina logró poner fin a las atrocidades en la ciudad vieja de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Nosotros como pueblo palestino, como gobierno palestino, agradecemos mucho los esfuerzos de la hermana República Árabe de Egipto, del Estado de Qatar y de Jordania también, y todos los pueblos árabes hermanos, porque intervinieron y pusieron fin a las atrocidades israelíes en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén. Ahora, es una situación frágil, al punto de que no sabemos si pasado este tiempo, desde el momento en que grabamos hasta el momento en que sale al aire el día domingo, puede haber variado la situación, ¿no? Es frágil, nunca. Yo no puedo garantizar que Israel no vuelva a atacar a ciudades palestinas. A lo largo de la historia, hermano ministro, hemos visto ataques, agresiones, atrocidades tras atrocidades, agresiones tras agresiones. Desde el 2008, 12, 14 y el 21. Son cuántas guerras contra el pueblo palestino, contra la Franja de Gaza, la querida Franja de Gaza. 2008 una guerra, 2012 otra guerra, 14 otra guerra y ahora estamos en el 21 otra guerra. Destrucción tras destrucción, matanza tras matanza. Y el ejército de Israel tiene como objetivo la infraestructura, los niños, las escuelas, los hospitales. Ellos quieren volver a Palestina a la Edad Media. Esto es lo que quiere el ejército de Israel. Vuelvo a decir que vamos a permanecer en Palestina. Somos un pueblo luchador. Hemos luchado y vamos a seguir luchando. Y no vamos a dar la mano para torcerlo, ¿no? Ahora, una guerra se supone que es entre dos ejércitos contendientes. Claro en el caso de Palestina, entiendo, usted me corrige, y el desconocimiento que hay general en el mundo sobre las especificidades de este conflicto son grandes, ¿no?
pero no es una guerra contra un ejército regular en el caso palestino. En el caso palestino hay grupos de la llamada resistencia que se enfrentan con el ejército de Israel, incluso envían misiles hacia territorio israelí, pero no es el ejército regular del gobierno que usted representa, ¿no? Nosotros en Palestina, mire, no hay conflicto en Palestina, hay ocupación, no hay conflicto. Y no se puede igualar entre la víctima y el verdugo, entre el ocupado y el ocupante. No se puede igualar. Y la resistencia es un derecho sagrado al pueblo palestino. La resistencia popular, la resistencia diplomática, la resistencia política, es un derecho sagrado a un pueblo ocupado. Esto no lo estoy diciendo yo. Este le dice todas las normas y éticas y leyes del mundo. La resistencia es un derecho sagrado, primero. Segundo, nosotros, la comunidad internacional no puede pedir al ocupado proteger al ocupante. Esto no es así. Tenemos ocupación. Israel es la cuarta potencia militar del mundo, señor ministro. Hay que destacar esto. Un país que tiene armas nucleares. El único país en Oriente Medio que tiene más de 240 cabezas nucleares listas para ser lanzadas. Es una potencia militar muy fuerte, la cuarta potencia mundial más fuerte del mundo. No se puede igualar entre la víctima y el verdugo. Usted menciona la palabra guerra, por eso yo le hacía la pregunta. El ejército israelí bombardea edificios residenciales. Claro. Pero no hay un combate con un ejército regular palestino. Claro que combate, no. En todo caso, la respuesta es de grupos de la resistencia que no son el gobierno palestino. El ejército israelí tiene como objetivo todos los palestinos, todos. Mire, ahora, los niños que estaban lanzando cohetes, no. Las mujeres embarazadas estaban lanzando cohetes. Un bebé de 2 meses. ¿Qué estaba haciendo este bebé? Yo tengo, hasta enseñé en otra entrevista la imagen del bebé. Sacaron un bebé por debajo de los escombros. El único sobreviviente. Estaba sonriendo. Mataron a los hermanos de él a las 3 de la mañana. Un bombardeo a las 3 de la mañana, señor ministro. A un edificio residencial, me imagino. A una casa. A una casa de 3 pisos. Una casa de 3 pisos. Mataron a los niños. Los niños estaban durmiendo, soñando en ser libres, soñando en ser como cualquier niño del mundo. Pero lamentablemente los que viven en Gaza y Cisjordania y en Palestina no son como cualquier persona del mundo. El niño palestino no es como cualquier otro niño del mundo. Fíjese usted, un niño que nació en el 2008 ya sobrevivió 4 guerras. Esto no es normal. ¿Cómo va a crecer este niño? Traumatizado. También hay traumas psicológicos, señor ministro. Guerra. ¿Y quién habla de la guerra? Bueno, yo puedo hablar de la guerra porque yo sé qué significa guerra. Yo viví en la segunda intifada en Gaza y sé muy bien qué significa la guerra. Es la cosa más fea del mundo, la guerra. Sentirse inseguro de salir de su casa. Inseguro y preocupado y con miedo constante por sus hijos, por sus bienes, por su familia. Lo que está pasando en Palestina es un exterminio, señor ministro. Es un exterminio. Pero nosotros tenemos la voluntad de vivir y permanecer en Palestina. Somos un país y un pueblo digno. Solo la oposición, vamos a seguir luchando. Solo la oposición de los Estados Unidos, que tiene poder de veto, impide que Naciones Unidas, por ejemplo, califique como un genocidio lo que comete el Estado de Israel en Palestina, ¿no? Claro. Que es una línea de limpieza étnica, procurando acabar con el pueblo palestino para reivindicar su derecho a ocupar esas tierras palestinas que Israel reivindica como propias, ¿no? Alegando
razones bíblicas, religiosas. Por razones bíblicas, como dice usted. Ahora, esa limpieza étnica a lo largo de los años, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Porque entiendo que ya de la Palestina original apenas ustedes están de alguna manera defendiendo el 12% de lo que Palestina ocupó originalmente. Bueno, lamentablemente... Usted me corrige la cifra. Sí, lamentablemente, señor ministro, que hay que acabar con la cultura de impunidad que tiene Israel. Impunidad, esta es la palabra. Lamentablemente Israel tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que es el asiento de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se trata de cualquier resolución en contra de Israel, veta. El veto está siempre sobre la mesa y listo. Bueno, en deferencia a la limpieza étnica, a lo largo y ancho de la historia, desde hasta antes de 1948, la política de limpieza étnica ha sido la política del movimiento sionista. Y ahora es la política del Estado de Israel. Nosotros hemos hecho un compromiso. Aceptamos la frontera de 1967. Este fue un compromiso histórico por parte de nosotros, que es 78% para Israel y el 22% para nosotros. Somos el pueblo originario, somos los nativos, somos los palestinos, pero igual hemos aceptado el 78% de la Palestina histórica para Israel y el 22% para Palestina. Este fue un compromiso histórico. Hemos firmado los acuerdos de Oslo en el 93, acuerdos de paz. Israel lamentablemente no dejó de construir asentamientos, no dejó de confiscar territorios palestinos y no dejó de ocupar y hacer sus atrocidades y agresiones en los territorios que pertenecen a nosotros. Israel es un Estado por encima de todas las leyes. Y lamentablemente todo el mundo está guardando silencio, señor ministro. Y digo, quien aguarda silencio es cómplice de los crímenes y atrocidades que cometa Israel cotidianamente en Palestina. Nosotros estamos viviendo catástrofe. Desde 1948 estamos viviendo diariamente catástrofes tras catástrofes tras catástrofes. Hay que poner fin a la ocupación de Israel. Hay que presionar a Israel. Hay que hacer a Israel pagar por sus crímenes. Hay que hacer a Israel pagar por sus crímenes. No puede ser. El mundo tiene que decir, basta ya. No aguantamos ya. Tanta injusticia, señor ministro. El pueblo palestino lleva sufriendo años y años y años y todo el mundo está viendo, escuchando y no queremos palabras, queremos hechos. Que se levante todo el mundo a poner fin a Israel y su ocupación. Los territorios de 1967 son territorios ocupados, no según FADI, según las leyes internacionales, según las resoluciones de Naciones Unidas. Vamos a seguir luchando hasta conseguir nuestra libertad y hasta conseguir la soberanía y hasta conseguir el Estado de Palestina, libre, independiente, unido, geográficamente unido. Yo le voy a enseñar a usted el mapa de cómo era Palestina antes. El primer mapa es la Palestina histórica. Segunda mapa, después de la resolución 181, el plan de
repartición de Palestina. Esto, las fronteras de 1967, este es el compromiso que hemos hecho con Israel para lograr la paz. Eso no lo negó Israel. Y esto es lo que queda de Palestina. Ahora usted me tiene que decir cómo podemos establecer un Estado en este queso suizo. Es un queso suizo. Sí, señor, es un queso suizo. Y encima, Israel sigue construyendo asentamientos, confiscando territorios palestinos. Es que el apetito de confiscación de Israel no acaba. No acaba. Este es el problema. Estas son las fronteras de 1967, según las resoluciones de Naciones Unidas. Esto es lo que pertenece a nosotros. Hay críticos del gobierno palestino, embajador, que dicen que con los acuerdos firmados en 1993 por parte de la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel, ustedes legitimaron ese queso suizo que acaba de mostrar. El último no. El último queso suizo no. Esto no. Estamos hablando de las fronteras de 1967. Este mapa. Ahora, nosotros cuando entramos en el arreglo político, cuando firmamos la paz, en la época del líder eterno nuestro, Yasser Arafat, y también del actual presidente nuestro, Mahmoud Abbas, fue la paz de los valientes. Hemos firmado la paz de los valientes, no de los cobardes. Porque para firmar la paz necesita valentía. Hemos firmado la paz. Hemos extendido nuestras manos para la paz. Nosotros queremos vivir en paz. ¿No cree ¿Se usted sienten ustedes traicionados por esa firma? Traicionados por Israel, primero. Y siempre hemos sido traicionados por Israel. Y por todo el mundo. Lamento decir esto, pero la comunidad internacional tiene algo que ver con esto. ¿No fue un error entonces firmar ese acuerdo? No. Nosotros de buena queríamos vivir en paz. Por eso hemos firmado estos acuerdos de paz con Israel. Vivir en paz es nuestro objetivo, pero vas vaciado a las resoluciones de Naciones Unidas. Vas digno. La paz de los valientes, no de los cobardes. Nosotros no podemos abdicar el derecho de tener el territorio palestino, el Estado de Palestina, en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital eterna. Y el retorno de los refugiados palestinos. Embajador, han sido impactantes las imágenes de edificios residenciales destruidos por los bombardeos israelíes, que incluso llegaron a tener como objetivos edificios donde medios de comunicación internacionales tenían su sede, como la agencia norteamericana estadounidense AP y Al Jazeera, ¿no? Y Al Jazeera. Pero en el caso de los edificios residenciales, dígame usted si es cierto o no, que no pueden ser reparados porque no hay manera de reconstruir, de pasar materiales para recuperar. Para reconstruir los edificios. Los edificios. ¿Cómo puede reconstruir un edificio que cuando uno lanza una bomba de 1 tonelada? Pero digo, además de la destrucción de los edificios, hay un bloqueo para el acceso a materiales para la reconstrucción hay o escasez construcción de nuevas viviendas. La Franja de Gaza lleva 15 años bajo un embargo. Un bloqueo inhumano. 15 años, señor ministro. Fronteras cerradas, un bloqueo, escasez de material. ¿Cómo? Si eso es así, la idea de Israel entonces es hacer imposible la vida en Palestina. Claro. Esto es lo que están haciendo ellos. Esta es la política de Israel, hacer la vida imposible. El palestino no tiene acceso a sus recursos, no tiene acceso a fronteras. En Palestina no hay aeropuerto, no hay puerto, no hay libertad de moverse de una ciudad para otra. A veces ir de una ciudad para otra, que son 20 kilómetros, demora 3 y 4 horas. Hay retenes militares
en toda Palestina. Ahora, me dicen que la tasa de reproducción entre los palestinos es más alta que la de los israelíes, Sí, es decir, que los palestinos sí. tienen más hijos. Sí, demográficamente hablando, sí, nosotros vamos a superar el número de los israelíes, demográficamente hablando. Muy complejo el cuadro. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que ustedes avisoran como el futuro? En 10 Bueno, años, por ejemplo. en 10 años, no, ¿Qué será de vamos a Israel? hablar ¿Qué al será corto de plazo. Palestina? Al corto plazo. Hay una iniciativa, una conferencia de paz, una iniciativa nueva, donde Estados Unidos no sea el único intermediario. Porque ¿cuál es el problema? Que hay un monopolio cuando se trata que con la paz entre Israel y Estados Unidos, el monopolio es de Estados Unidos. Estados Unidos no es un socio justo, no es un árbitro justo. Ahora, Estados Unidos puede ser o formar parte de la conferencia, pero tiene que haber otro miembros, jugadores en esta conferencia. Rusia, la Unión Europea, el cuarteto también, Naciones Unidas. Yo digo, la solución es la paz, pero la paz justa. El pueblo palestino merece vivir en paz y en dignidad, señor ministro. Si el plan de Israel es, como hemos aquí escuchado, digamos, limpiar étnicamente ese territorio, es decir, acabar con los palestinos, hacerle imposible su vida allí para ellos pasar a ocupar esos espacios que quedan. ¿Por qué el alto el fuego? ¿Por qué Israel entonces se detiene? ¿Qué fue lo que lo frenó? La presión de todo el mundo. ¿La presión internacional o los misiles de respuesta de Hamas? Es una coyuntura de razones, ¿no? Pero vuelvo a decir también, gracias a la hermana, la República Árabe de Egipto, al Estado de Qatar. Bueno, las imágenes que circulaban a todo el mundo de los niños muertos, la presión que ejerció la comunidad internacional sobre Israel, porque vuelvo a decir, señor ministro, no se puede igualar lo que está pasando en Palestina entre Israel y los palestinos. No se puede igualar entre la víctima y el verdugo. Más de 240 mártires, entre ellos casi 70 niños, hechos pedazos, los niños. Hay 20 familias. En los últimos 10 días, desde el 10 de mayo, cuando cuando comenzaron los ataques israelíes en Gaza, 20 familias fueron borrados, literalmente borrados del registro civil, señor ministro. ¿Qué le parece a usted? Borrados, ya no existen. Borrados porque todos los miembros desaparecieron por causa de los ataques israelíes. Claro. Israel lanza una bomba que pesa 1 tonelada a una casa residencial a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Todo el mundo está durmiendo. El pueblo palestino en la franja de Gaza no tiene escapatoria, no tiene refugio. Es la cárcel más grande del mundo, a cielo abierto, que lleva 15 años bajo con las fronteras cerradas y bajo un bloqueo. Los medios internacionales ponen su foco más que en Palestina, aunque en efecto ha habido cobertura, pero ponen su foco más en Israel, en la respuesta, por ejemplo, de Hamas, que envía misiles que caen en Tel Aviv, por ejemplo. ¿Qué piensa usted de eso? Muchos medios, lamentablemente, son cómplices también. Muestran el otro lado y no enseñan y muestran las atrocidades cometidas por parte de Israel. Lamentablemente. Por eso a los canales y medios de comunicación que fueron atacados son Al Jazeera y Associated Press. Israel no quiere que sepa todo el mundo lo que está pasando en Palestina. Porque las imágenes valen más de 1000 palabras, las imágenes de los niños.
Por eso Israel estaba atacando medios de comunicaciones, las sedes de medios de comunicaciones. No quieren que se entere a todo el mundo de las atrocidades que comete Israel dentro de la Franja de Gaza y Cisjordania y Jerusalén. Jerusalén no pertenece solamente a los palestinos, y a los musulmanes y a los árabes. Pertenece a todos, a todo el mundo. Y Israel quiere convertir el conflicto en un conflicto religioso. Esto no es verdad. Porque en Jerusalén, Israel, el ejército de la fuerza de ocupación atacaron a iglesias, atacaron sacerdotes, monjas, en plena Pascua. En plena Pascua, señor ministro. Sobre los ataques sobre Israel, he leído que supuestamente es la primera vez que hay una respuesta tan grande desde el punto de vista bélico desde los territorios ocupados hacia Israel. Y por eso la llamado escudo de hierro, el sistema que Israel desplegó con apoyo estadounidense. Mira, ¿es cierto o no? Las atrocidades en Jerusalén unió a todo el pueblo palestino, de punta a punta. Nos unió a todas las facciones políticas también. Jerusalén, vuelvo a decir que es nuestro norte, una línea roja. Nosotros, el pueblo palestino, se levantó a defender Jerusalén, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, hasta el pueblo árabe palestino que vive en Israel. Israel atacó la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén en el pleno mes sagrado de Ramadán. Esto para nosotros es grave, grave para los musulmanes, grave para los cristianos, grave para todo el mundo. Israel lleva provocando a los palestinos desde 1948 hasta el día de hoy. Pero vuelvo a decirle que Jerusalén y la batalla de Jerusalén unió a todo el pueblo palestino. Y vuelvo a decir que somos un pueblo luchador y hemos luchado por nuestros derechos y vamos a seguir luchando. Embajador, tenemos que hacer una pausa. Sí, señor. Hemos tenido una larga conversación sobre el conflicto, pero este programa tiene como característica el que hablamos también sobre el invitado. Y resulta que este embajador de Palestina en Venezuela es alguien al que le gusta el vallenato, prepara sancochos, sí, carne en vara, sí, y tiene unas hijas venezolanas. Sí, señor. Quisiera hablar un poco de eso y no dejamos de tocar el tema geopolítico actual, pero incorporando aquí la figura de nuestro invitado, Fadi Al-Sabeen. Ya venimos. Fadi Al-Sabeen, entre el vallenato y el joropo, ¿qué prefieres? Los dos. ¿Los dos? Sí, los dos. Es un palestino tropicalizado, sí, nuestro embajador, ¿no? Sí, sí, señor. Tiene hijas venezolanas. Sí, tengo Su esposa es de Cagua. Ajá. ¿Cómo la conoció? En Madrid, en un bazar diplomático. Ella vino al stand de la Embajada de Palestina y se enamoró de una pulsera. Y volvió para comprarla, se fue y volvió para comprarla y lamentablemente no había esta pulsera. Y yo llego al stand y me dice mi compañero, que actualmente es nuestro embajador en Nicaragua, y me dice que Fadi vino una chica hermosa a buscar una pulsera, pero lamentablemente no había. Yo le dije, pero ¿de dónde es ella? ¿De qué stand? Me dijo, es venezolana. Y yo empecé a buscar otra pulsera, ¿no? Porque me llamó la atención, quería conocer a esta señorita, ¿no? Busqué en las cajas, y al final encontré una pulsera. Y me fui al stand de
de Venezuela. Le pregunté a la señora que estaba ahí que estoy buscando una señorita así blanca, alta, ¿no? Ajá. Ah, me dijo, ah, ¿te refieres a Zoila? Sí, sí, Zoila. Yo no sabía que se llamaba Zoila. Y llamó a Zoila y ahí comenzó el amor por una pulsera que tiene la bandera de Palestina. Y todavía tenemos la pulsera en la casa. Zoila Colmenares. Zoila Con Colmenares. ella tiene usted 2 hijas. Sí, señor. Leila y Linda. Leila y Linda. Ellas son venezolanas, son venezolanas palestinas, son y ambas cosas. Son ambas cosas. Son ambas cosas. Y Zoila también es palestina. ¿Conocen? Documento y corazón. ¿Han ido a Palestina o no han ido? No, lamentablemente. Esta es otra parte del problema. Quien da permiso a los nacidos afuera de Palestina, tipo la cédula, no somos nosotros, es Israel. Es Israel. ¿Ustedes como gobierno palestino emiten pasaportes? Sí, emitimos pasaportes, pero el número nacional, lo llamamos nosotros, lo emite Israel. Este es parte del problema también. Y esto es muy grave. O sea que Imagínese usted, la Autoridad Nacional Palestina no es un Estado plenamente establecido y soberano. Gracias a Israel. Gracias a Israel. Nosotros tenemos todas las condiciones para ser un Estado soberano. Entonces usted como embajador de ese gobierno no puede ir con sus hijas a que Yo conozcan. puedo ir porque yo tengo la cédula, pero mi esposa no. ¿Y sus hijas que son palestinas? Tengo que llevarlas a Palestina y hacer el trámite. Entiendo allá. que la última vez... Ellos tienen límite hasta 16 años. Por ejemplo, si no llevo a las niñas a Palestina antes de cumplir los 16 años, pierden la nacionalidad palestina. Así sean hijas de un palestino. Yo tengo compañeros, embajadores palestinos, que no pueden ir a Palestina y son embajadores. Ellos nacieron en la diáspora, como nosotros. Usted nació en Siria, ¿no? En un campo de refugiados. Yo nací en Siria, en un campo de refugiados. 1979. Sí, señor. Se llama Campo Al Yarmouk. Que fue... O sea, que también es sirio. ¿Podría reclamar esa nacionalidad? No, yo no soy sirio. Bueno, sirio de corazón también. Sirio de corazón. Yo soy árabe de corazón. Pero no tengo la nacionalidad siria. Mire, me dice que usted la última vez que pudo entrar en Gaza fue para enterrar a su padre. Sí. Que fue asesinado. Fue asesinado en el 2004. Lo consideran un mártir, ¿no? Sí. Él era muy cercano a Yasser Arafat. Sí, señor. Era periodista. Un asesor, periodista. Y trabajaba muy de cerca con nuestro líder eterno, Yasser Arafat. ¿Quién lo mató? Los traidores. Los traidores. ¿De los propios palestinos? Los traidores. Hay muchos traidores en el mundo. Hay traidores en todos lados. Este es el problema. Cuando hablamos de enemigos, adversarios, usted sabe quiénes son los enemigos de los adversarios. Pero usted no sabe quiénes son los traidores. Bueno, nosotros, vuelvo a decir que nunca vamos a bajar la guardia, siempre tenemos los ojos abiertos. Y vuelvo a decir que Palestina merece todos los sacrificios. Ser independiente no es gratis. ¿En este momento usted podría ir a Gaza, por ejemplo? En este momento, sí. Con todas las dificultades, sí. ¿Cuáles son esas dificultades? Dificultades de logística, vamos a ver. Y no hay un aeropuerto. No hay aeropuerto. Para ir a la Franja de Gaza, uno tiene que o ir a Egipto, y después por carretera de Al Cairo para la Franja de Gaza, que son casi 700 kilómetros, o a través de ir a Jordania, atravesar el puente, Cisjordania, y ir a Gaza. Pero esto
quiere decir que Israel tiene que Autorizar. autorizar o dar un permiso. Y en los territorios ocupados hay una policía palestina y hay Sí. tropas de ocupación israelíes. El territorio palestino está dividido en 3 zonas, A, B, C. A, control totalmente de nosotros. C, B, el control administrativo de nosotros y de seguridad por parte de Israel. Y C, que representa la mayoría del territorio palestino de Cisjordania, es de control israelí. Bueno, ellos pueden invadir cualquier territorio, A, B o C. Había la amenaza de una incursión terrestre hacia la franja de Gaza, Claro, ¿no? claro. ¿Qué la Siempre detuvo? amenazaron en invadir Gaza, vía terrestre, pero no lo hicieron, ¿Por qué? gracias a Dios. Mire, entrar a Gaza, invadir a Gaza, no iba a ser un picnic. Solo puedo decirle eso. Mire, usted que ha sido diplomático en varios países de América Latina, aquí Sí. en Venezuela, en Colombia, Perú, ¿no? Y Brasil, Portugal, Brasil. España. Portugal no es de América Latina, pero tiene una relación Sí, muy cercana con nosotros. muy cercana con Lo mismo que en Venezuela. España. Que... En España también. ¿Qué le parece a usted el pronunciamiento que hizo el secretario general de la Organización de Estados Gutiérrez, Americanos, Luis señor. Almagro, apoyando Está a hablando. Israel en medio de ese fuego desatado? Bueno, todo sobre repudio o Palestina? rechazo a este comunicado para mí no representa a América Latina. No representa a América Latina. Y todo rechazo, todo repudio. Pero hay factores que, digamos, en esto que llaman Occidente, y particularmente en América Latina y en Venezuela en particular, tienen una identificación automática con la política del Estado de Israel frente a Palestina. Ellos Incluso los descalifican a ustedes, a los palestinos, en forma general, indiscriminada, llamándolos terroristas. Sí, señor. Sí, señor. Pero esta es la política de Israel y la política... Ellos siguen la política de Israel y el proyecto sionista y la política de Estados Unidos. Ellos nos llaman a terroristas, está bien. Que llaman a los cubanos y a los venezolanos. Es así. Nosotros estamos luchando por nuestra libertad. Estamos luchando por nuestra libertad. No somos terroristas, señor ministro. Somos amantes de la paz, amantes de la justicia. Estamos comprometidos. Fíjense que ustedes en la Autoridad Nacional Palestina tienen una situación muy particular, al gobierno palestino. Porque de una parte Israel los acusa, los señala de amparar las acciones de grupos como Hamas, a los que catalogan como terroristas. Y por otro lado, factores de la resistencia palestina y de la solidaridad palestina internacional dicen que el gobierno palestino más bien de algún modo ha complacido a Israel, por ejemplo, en la detención de algunos cuadros de la resistencia en algún momento y que ha secundado políticas que convienen a la convivencia pacífica con Israel en lugar de la confrontación. No, no es correcto. No es correcto para nada. No, nosotros estamos defendiendo a nuestro pueblo en Palestina y en Cisjordania también. Y el gobierno palestino, nuestro presidente Mahmoud Abbas, ha sido también un luchador para los derechos del pueblo palestino. Luchó toda su vida y sigue luchando para conseguir la paz con Israel. Mire usted, la única forma de frenar Israel es llevarla a la justicia. La única forma. La única forma que Israel cese, pare sus atrocidades en Palestina es llevarla a la justicia. Ahora nosotros, bueno, hay cese de fuego, pero nosotros vamos a llevar a Israel hacia la Corte Penal Internacional para rendir cuentas a sus crímenes contra los niños, mujeres, ancianos. ¿Cree que pueda hospitales. prosperar una denuncia de ese tipo? Si hay voluntad internacional, sí. Si hay voluntad internacional, sí. El mundo tiene que decir su palabra. La comunidad internacional tiene que actuar, igual como actuaron en Sudáfrica. Frente a ese tema hay mucho temor, no solamente por el poder de Israel como Estado y los Estados Unidos, que es su principal aliado, sino también por la gran influencia que tiene
el lobby israelí en las Estados comunicaciones y en el sector financiero, Esto ¿no? es correcto. El lobby sionista tiene mucho poder en medios de comunicaciones, empresas, países, congresos, parlamentos. Lo otro es la acusación de antisemitismo, Este es que digamos que sale automáticamente cada vez que se cuestiona claro, en ese este es tipo de conductas, ¿no? parte del problema también. Criticas a Israel, tú eres antisemita. Esto. Y esto no es correcto. Somos más semitas. Somos semitas, somos un pueblo semita también. Ahora, criticar las atrocidades de Israel, es que ellos no entienden otra cosa. O con nosotros en nuestra contra. Este es Israel. Yo le preguntaba, ¿cómo imagina usted a Palestina en unos 10 años? ¿Qué va a pasar en esa parte del mundo? Nosotros no vamos a perder la esperanza. Nunca vamos a perder la esperanza. Yo espero llevar a mis hijas a Palestina, que crezcan en Palestina, estudian en Palestina, trabajan para Palestina, para su tierra. Cuando fue bombardeada la mezquita, Ajá. que usted mencionó, circularon unas imágenes impresionantes de un grupo de colonos israelíes aplaudiendo y celebrando Claro, ellos estaban el festejando incendio. la muerte del pueblo palestino. Mira, Israel es un país terrorista, esta es la palabra. Nosotros tememos más el terrorismo del Estado. Es un país terrorista. Lo que está haciendo Israel contra los palestinos se llama terrorismo. Este es el terrorismo. No es luchar para lograr y conseguir el derecho del pueblo palestino. Lo que está haciendo Israel, cometiendo Israel diariamente en Palestina, esto es el terrorismo del Estado de Israel. Esto es muy grave. Mire, ¿y usted en su experiencia diplomática en todos estos países no ha tenido choques con los israelíes? No. Yo a lo largo de los 21 años de carrera no... Usted estudió en los Estados Unidos y en India, ¿no? Sí, en la India y Estados Unidos. Y allí no se ha conseguido con sionistas que Bueno, ellos confronten están en con todos usted. lados, ellos están en todos lados, igual como nosotros también estamos en todos lados. Bueno, cualquier palestino en el mundo es un embajador para su causa. Yo aquí estoy muy orgulloso de mi comunidad. Tenemos una comunidad muy activa, muy involucrada. Aquí en Venezuela, ¿no? Aquí en Venezuela. ¿Cuántos palestinos habrá en Venezuela? Entre 8 y 11 mil. No tenemos un registro bien actualizado porque estamos hablando de la tercera y cuarta generación. Ya forman parte del tejido social venezolano. Pero vuelvo a decir, yo personalmente estoy muy orgulloso de nuestra comunidad, muy activa. Mire, ¿no se ha conseguido con judíos que cuestionan la política del Estado de Israel hacia Palestina y que son solidarios más bien con su causa? Hay muchos movimientos que cuestionan y rechazan las medidas y decisiones del gobierno de Israel, tipo el movimiento Natori Karta. Hasta yo vi imágenes hace 2 días que un rabino, usted lo vio, prendió fuego a su pasaporte israelí en rechazo a las atrocidades israelíes en la Franja de Gaza y Cisjordania y Jerusalén. Claro que, pero el problema, señor ministro, no es con el judaísmo, no, es con el sionismo y con la ocupación. Antes de la ocupación de Palestina, vivían en Palestina cristianos, musulmanes, judíos. Las 3 religiones vivían en paz. Mire, uno de los éxitos que el señor Trump, ya al final de su gobierno, exhibió, y pongo comillas en ese éxito, fue la firma de un reconocimiento de países árabes a Israel, ¿no? Sí. ¿Cómo valoran ustedes la respuesta del mundo árabe frente a la situación palestina? Con los países árabes, la causa palestina. Creo que era Emiratos Árabes Unidos fue el que, sí, Emiratos Árabes, que reconoció a Israel, ¿no? Sí. A lo largo y ancho de la historia, hermano ministro, la causa palestina ha sido y sigue siendo la causa central de todos los países árabes. Lo demuestra la intervención de Egipto, la hermana
de Egipto, el hermano Estado de Qatar y Jordania, la Liga Árabe, el apoyo hacia la causa palestina es constante e incondicional por parte de los árabes a Palestina. Ha sido y sigue siendo, vuelvo a decir, sigue siendo la causa central de todos los países árabes. Un apoyo incondicional, inacabable para los países árabes, hacia Palestina, perdón. Ya en un momento dado fueron a la guerra, ¿no? Los países 1967, árabes, ¿no? claro, en el 48, en el 60, en defensa al pueblo palestino, en defensa a los lugares sagrados musulmanes. Al-Aqsa no pertenece, Jerusalén no solamente pertenece a los palestinos. Es ¿Qué un sintió lugar usted sagrado. cuando Trump anunció que la embajada de Estados Unidos se trasladaría Bueno, a Jerusalén? Este fue un error por parte de la administración norteamericana, pero yo la verdad no esperaba menos de un presidente como Trump. Pero bueno, fue una decisión de Estados Unidos, porque ningún otro país siguió los pasos de Estados Unidos. ¿Y cómo valoran la posición que sobre este tema palestino tiene el presidente Biden? Bueno, es temprano decir todavía. Es temprano decir. Nosotros sabemos que la administración norteamericana, el presidente Biden es nuevo, ya cumplió 100 días hace poco tiempo, tiene su prioridad, tiene el COVID, tiene problemas internos, tiene que reparar el daño que ha hecho Trump durante su mandato. Y nuestra puerta siempre está abierta para cualquier iniciativa. Vuelvo a decir, nuestra mano está estrechada hacia la paz justa, la paz digna. Y vuelvo a decir que necesitamos una conferencia de paz. Envuelve a muchos países del mundo. Estados Unidos no puede ser el único árbitro en este proceso de paz. Mire, y en esas condiciones en que está Palestina y en las condiciones que tenemos en Venezuela, ¿cómo son esas relaciones? ¿Solamente políticas? Estamos fortaleciendo... ¿En qué campo se desarrolla una relación entre dos países como los nuestros? Miren, en primer lugar, estamos en la misma trinchera. Y yo, la verdad, agradezco de todo mi corazón tanto apoyo, tanta solidaridad por parte de Venezuela. Y hoy estamos en la casona. Aquí se siente la energía del comandante eterno Hugo Chávez, que yo tuve la oportunidad de verlo en el 2009. Venezuela ha apoyado y va a seguir apoyando políticamente, económicamente, en todos los ámbitos a la causa palestina. Tremendo apoyo por parte de Venezuela hacia los palestinos. Tremendo apoyo. Gracias al presidente Nicolás Maduro Moro, también es un apoyo incondicional por parte del presidente, por parte del gobierno venezolano, del pueblo venezolano. ¿Cuántos estudiantes palestinos tenemos en Venezuela? Ahora tenemos casi 80 becados, ganaron una beca, están estudiando medicina aquí. Ahora por razones obvias del COVID, ¿no? En los últimos 2 años no llegaron más estudiantes palestinos, pero nosotros... ¿Son estudiantes provenientes de la propia Palestina? Sí, de Palestina. ¿No son descendientes de palestinos nacidos en Venezuela? No, son palestinos, nacidos en Palestina, son ciudadanos palestinos de toda Palestina. Que han venido acá y aprenden el idioma. Y también hay palestinos nacidos en la diáspora, también. Puede que usted nace fuera de Palestina y no vive en Palestina, pero el Palestina vive en él. Como es su caso. Sí, yo nací fuera, pero si usted me pregunta, yo era un niño de 5 años. ¿De dónde eres, Fadi? Palestino.
aunque no tenía documentos palestinos. Yo volví a Palestina un hombre, 20 de años, pero Palestina vive en el corazón, en los corazones de todos los palestinos del mundo. Y hemos visto esto en las manifestaciones de Estados Unidos, Europa, Australia, América Latina, los países árabes, nuestro ADN palestino. Esto es difícil de quitar. Señor embajador, el Estado de Israel se ufana de haber logrado la vacunación de toda su población, prácticamente. Sí. ¿Dentro de esa población están o no están los palestinos de los territorios ocupados por Israel? No, no están, no están. Y incluso Israel ha negado la entrada principalmente a la Franja de Gaza. Y cuando empezó la escalada de violaciones, atacó centros médicos, hospitales, hasta mató a un director, el director del laboratorio donde se analiza y hacen las pruebas del coronavirus en la Franja de Gaza. Él falleció como hace 4 días. Otro mártir. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 al pueblo palestino? Bueno, había muchos casos en Palestina y usted sabe que el sistema de salud nuestra es frágil y el COVID ha afectado a todo el mundo. Ha afectado a Estados Unidos, a países poderosos de primer mundo. Imagínese usted en Palestina cómo es. Y ahora con el COVID y con la ocupación, las dos cosas. Mire, y en esa ocupación juegan un papel estelar, llamémoslo así, los colonos israelíes, ¿no? Que van a lugares habitados por palestinos y construyen Claro. sus viviendas, destruyen Toda la viviendas escalada, y construyen las suyas, ¿no? toda la escalada de violencia empezó cuando los colonos invadieron la mezquita Al-Aqsa. Invadieron la mezquita Al-Aqsa y la ciudad santa de Jerusalén, protegidos por las fuerzas policiales y el ejército de Israel. Fueron ellos. Los asentamientos en Cisjordania son el cáncer que sufre Palestina. ¿Quiénes son esos colonos? Son los judíos, los israelitas, que viven en los territorios palestinos ocupados de 1967, protegidos políticamente por el Estado de Israel y militarmente por el ejército asesino de Israel. He leído que llevan incluso personas provenientes del África. Sí, de todos lados, de todos lados. Para ser israelita tiene que probar nada más que tú eres judío. Hubo inmigración de todo el mundo hacia Israel, de todo el mundo, de Rusia, de Ucrania, de África, de Asia, Es que Israel no es una identidad. Ellos se expresan por ser judíos. Y vuelvo a decir, nosotros como palestinos, el conflicto y no es con los judíos. No tenemos nada contra los judíos. Es contra la ocupación. Es contra el sionismo. Mire, ¿y qué es lo que más le gusta de Venezuela? Me gusta el pueblo venezolano, me gusta el paisaje, me gusta la comida, me gusta la amabilidad del pueblo de Venezuela, me gusta la música y amo la solidaridad del pueblo venezolano a Palestina. Esta es una cosa que no lo he visto en otros países, comparando Venezuela con otros países. Yo la verdad me siento aquí en casa. Fue tanto amor a primera vista y me casé con una venezolana. Fue tanto el amor. Usted participó de la apertura de la embajada nuestra, Sí. de la embajada de Palestina aquí en nuestro país, Aquí, sí señor. con la antigua embajadora Linda Sobek, ¿no? No, con el antiguo embajador Farid Suwan. Fue el primer embajador. Ok. Duró aquí como tipo 3 años. También agradezco a la hermana Linda, es mi hermana, la embajadora Linda. Y por eso mi hija menor se llama Linda. Ella ha hecho también tremendo trabajo, pero es una acumulación de trabajo. Uno continúa el trabajo del otro y así vamos acumulando, estrechando las relaciones, profundizando lazos de amistad y amor y cooperación con Venezuela.
¿Cómo se sostiene el gobierno palestino? ¿Perdón? ¿Cómo se sostiene económicamente el gobierno palestino? Mira, nosotros tenemos nuestros recursos, tenemos nuestra economía sólida. El problema está con la ocupación. Este es el problema. Al no tener aeropuerto, al no tener puerto, al no tener acceso a las fronteras, por ejemplo, para importar, exportación, importación, tenemos que seguir las leyes y las trabas del Estado de Israel. ¿Y esas condiciones fueron incluidas en el acuerdo de 1993? Sí, económicamente hablando, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de París, pero se niega a Israel a actualizarlo porque este fue en el 93. Hay que actualizar este acuerdo, el acuerdo, la parte económica, hay que actualizarlo, porque desde el 93 hasta el día de hoy muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado, pero no le interesa a Israel actualizarlo. Fíjese usted, nosotros al final de cada mes, porque quien lleva todos los, bueno, nosotros cobramos impuestos, ¿no? Y los impuestos van primero a Israel. Israel cobra los impuestos del gobierno de Palestina a toda la mercancía que entra por los puertos israelíes. Al final de cada mes nos paga estos impuestos, que es un número significativo, que es casi el 60% del presupuesto anual nuestro. Y a veces usa el dinero nuestro para castigarnos, nos deja de pagar. Nosotros no tenemos Palestina no tiene petróleo, señor ministro. El petróleo nuestro es el turismo, pero lamentablemente el turismo está parado también. Israel está sembrando odio en Palestina. Desde 1948 llevan sembrando odio. Quien sembra odio, ¿qué va a cosechar? Flores. Odio lleva odio. Hay que cambiar esta cultura de impunidad y de sembrar odio. La comunidad internacional tiene que intervenir, fuertemente tiene que intervenir. Igual como hicieron en el caso de Sudáfrica. Hay que acabar con el régimen de apartheid en Palestina. El castigo colectivo, la destrucción. ¿No cree usted? Israel es un país racista. Ellos reclaman que son la única democracia en la región. Esto es mentira. Los palestinos, los árabes palestinos que viven en Israel, están siendo tratados como ciudadanos de tercera clase. Ya tenemos que terminar, señor embajador, pero muy rápidamente, Sí. ¿cuál es la solución por la que apuesta la Autoridad Nacional Palestina en este momento? Porque en un momento se planteaba la tesis de los dos estados, hay otra de un solo estado con, digamos, con reconocimiento de la multiculturalidad, multiétnica, población de ambos países. Esto no es factible, no por parte de nosotros, por parte de Israel. Nosotros estamos comprometidos a la solución de dos estados independientes, soberanos. El Estado de Palestina tiene que ser un Estado independiente y soberano, con Jerusalén Este como su capital. Menos no vamos a aceptar, señor ministro. Y vuelvo y repito, estas son las resoluciones de Naciones Unidas. Este territorio pertenece a nosotros, el Estado palestino tiene que ser un Estado independiente y soberano, con Jerusalén Este como su capital. Y la solución, en el corto plazo, ahora una conferencia de paz que incluye la Unión Europea, incluye Estados Unidos, incluye hasta América Latina, pero una solución tiene que ser una solución justa, nada más. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo nuestra libertad. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Pero vamos a permanecer en Palestina. No vamos a cometer los errores de 1948 ni los errores de 1967. Todos estamos unidos para lograr la independencia. Vamos a lograr la independencia porque existen en este mundo países como Venezuela, pueblo soberano, el pueblo de Bolívar, un pueblo que
apoya a las causas justas. Y la causa palestina es una causa justa. Bueno, Sí, le sí. agradezco mucho, señor embajador. Gracias a usted. Gracias por la invitación. Un saludo al hermano pueblo palestino Gracias. y a las niñas venezolano-palestinas Sí, que señor. forman parte de Muy tu hogar. amable. Muchas gracias. Le pido que se coloque su Sí. tapaboca. Yo me retiro el mío y despido a ustedes, amigas y amigos. Gracias a usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito para una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.